Bienvenidos a un episodio más de Violin Media Podcast. Después de un año y varios meses en pandemia, algunas de las empresas no saben cómo manejar el tema de la presencialidad. El día de hoy vamos a tocar el tema con Sebastián, Julia y Paula. Yo soy Carlos Gordillo y seré su host por el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor estar acá charlando sobre este tema tan interesante. Como dijo Carlos, mi nombre es Sebastián Silva. Actualmente soy supervisor del área de e-commerce para Publicis Global Delivery. Hola Carlos y un saludo a todos nuestros oyentes. Yo soy María Paula Roa, Senior Account Media Manager y trabajo para Publicis hace más de 2 años para cuentas en Estados Unidos. Hola a todos, gracias por escucharnos en este episodio. Mi nombre es Julia Hoffman, llevo 3 años y medio trabajando con el grupo y trabajo con equipos en Argentina, Costa Rica y Colombia. Bueno, gracias a todos por estar acá. Yo creo que ya arranquemos ya con el tema en cuestión. Para iniciar, ¿qué opinan de las nuevas medidas que han tenido que implementar las empresas? ¿Qué opina usted, Sebas? Bueno, pues yo creo que a principio de la pandemia, evidentemente todas las empresas se vieron obligadas a tomar medidas. De hecho, muchas tuvieron que cambiar sus modelos de negocios, adaptarse. Tristemente también muchas tuvieron que cerrar operaciones. Pero la pandemia sí lo que ha obligado es a que las empresas cambien su forma de trabajo. Sobre todo acá en Latinoamérica, donde las empresas venían trabajando y supervisando a sus equipos, más que todo, digamos que orientados hacia el tiempo que a veces permanecían en la oficina o lo que hacían los empleados. Y digamos que al no estar presenciales y nosotros como gestores de equipos no tenemos cómo ver en el día a día en qué están trabajando nuestros equipos, es más difícil medir eso. Yo creo que lo que han tenido que implementar las empresas hoy en día es trasladarse a medir el funcionamiento, el desarrollo y los objetivos basados en los resultados. Porque digamos que hoy en día es lo único que podemos medir realmente. Juli, tú tienes equipos en varios países, inclusive en Europa. ¿Qué opinas de lo que dice Sebas? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, pues afortunadamente en el grupo ya veníamos preparados para esto. Como tú mencionas, pues yo tengo equipos en otros países y también clientes en Europa y en Estados Unidos. Y realmente esto tiene que cambiar. Lo que dice Sebas de medir a la gente por estar sentado en el puesto y cuántas horas trabaja, yo creo que eso quedó en el pasado. Y la pandemia le enseñaba a muchas empresas que realmente esto tiene que cambiar. Hay que confiar en la gente y hay que motivarlos también, es muy importante. Es decir, todos trabajamos por dinero, pero también hay que motivar a los equipos. También es hoy en día un intercambio. No solo la empresa me da trabajo, sino nosotros también le damos algo a la empresa. Entonces, creer en la gente y lograr entender qué hace cada uno nos conecta. Es importante además cómo trabajamos con tantas culturas, preguntar y adaptarse a eso, porque nosotros hasta dentro del mismo Colombia trabajar con alguien de la costa, trabajar con alguien de Medellín no es lo mismo. Entonces nos enseña a volvernos más versátiles también, a aprender a escuchar mejor. ¿Cómo lo ves tú, Pau? Bueno, hablando específicamente desde mi experiencia, que llevo trabajando con Publicis más de 2 años y que tuve la oportunidad de saber lo que era trabajar presencialmente, comparando con lo que estamos viviendo ahora en la virtualidad, pienso que son medidas positivas hablando en el sentido de las nuevas herramientas que la empresa nos está brindando. Si bien Julia nos dijo que ya son actividades que hemos venido trabajando desde antes porque manejamos cuentas y clientes en otros países, pienso igual que son herramientas o pues canales nuevos que sí nos ayudan como a posicionar y a tener una mejor comunicación tanto entre nosotros mismos como con las cuentas y los clientes que manejamos. Herramientas como lo son el PGD Fridays, el PGD Regional All Hands Meeting, actividades de team building o incluso los tráficos que tenemos en el día a día con nuestros equipos con cámara activa. Todo este tipo de herramientas nos ayudan como a mantener prendido ese chip de lo social, que es algo importantísimo que no podemos olvidar y que sí estamos dejando a un lado en la virtualidad. Entonces sí pienso que todas estas nuevas medidas que las empresas están implementando son positivas. Claro, y digamos que basados en el contexto y todo lo que tú nos cuentas, ¿crees que el trabajo remoto permanente es una opción? Es decir, ¿deberíamos volver a trabajar en la oficina de manera gradual o deberíamos seguir trabajando desde casa? Bueno, yo creo que cada vez más sectores se están abriendo y seguirán abriendo. Y me refiero a sectores como nosotros que aún seguimos trabajando en casa.
Sin embargo, como ya veníamos igual antes trabajando también en virtualidad con cuentas y clientes de otros países, por decirlo así, ya veníamos como en una hibridación de tanto trabajo presencial como trabajo virtual. Entonces sí pienso que ese sería el ideal para seguir trabajando incluso después de que la solución a la pandemia llegue. Tener como parte presencial y parte remota, porque pues si bien el trabajo remoto es una alternativa muy atractiva para muchas personas y mucho más para jóvenes como nosotros, que nos estamos ahorrando tiempo en transporte, en comida, que nos estamos también ahorrando pues tiempo valioso que podemos compartir con nuestros seres amados o haciendo actividades que antes en la presencialidad habíamos dejado. También es cierto que estar presencialmente en la oficina pues es un punto positivo en cuanto a que manejar comunicación directa entre los trabajadores, entre la empresa y cliente, siempre va a ser algo bueno. Bueno, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que pues hoy en día sí estamos viviendo como ciertos flaqueos, ciertos problemas de comunicación. Entonces sí pienso que también tener una parte presencial va a ayudar mucho a la empresa. Ok. Juli, tú también has estado, digamos que en los dos modelos, tanto trabajando desde casa y antes estabas trabajando en la oficina. ¿Cómo ves que deberíamos continuar o crees que también debería ser un ingreso gradual, un regreso gradual a la oficina? Sí, yo creo que debería haber un regreso gradual, es decir, primero hacer un plan piloto y yo creo que esto es un modelo que tiene que quedarse. No sé, yo creo que no se puede obligar a la gente a ir, además porque todos tenemos necesidades distintas. Hay gente que quiere quedarse en la casa, la gente que es introvertida o que vive muy lejos, como mencionaba Pau, el transporte en una ciudad como Bogotá, realmente cuando uno se demora 2 horas yendo y 2 horas viniendo son 4 horas al día y hay gente que se demora aún más. Entonces es un tema, digamos, yo era de esas personas, vivía muy lejos de la oficina, pero amaba ir a la oficina, no siempre, y afortunadamente pues ya manejábamos este modelo, pero hay que tener en cuenta que hay gente que tiene hijos también, que no tiene el espacio para trabajar en la casa, que sí, todos aman a sus hijos, pero a veces si hace mucho ruido uno quiere irse a otra parte. Entonces toca ver todo esto y yo creo que eso le conviene a las empresas también. A las empresas ya no tienen que arrendar o pues comprar oficinas tan grandes, porque si manejamos un modelo híbrido y es algo que funciona. Realmente yo creo que tiene que ser un plan piloto y debe quedarse así con manejando a cada persona. Toca, sí, intentar. Claro. Creo que usted, Sebas, tiene otra perspectiva. Usted entró cuando ya estábamos en pandemia y le ha tocado de cierta forma trabajar siempre desde su casa. Sí. ¿Cómo lo ve o qué se siente tal vez de entrar a un equipo donde no conoce a todo el mundo, donde no tienes interacción a diario con el equipo y con su propio equipo? Sí, total. Yo como dice Carlos, yo entré y he estado remoto digamos que durante toda mi carrera acá en PGD y digamos que obviamente las empresas tienen que mirar qué es lo que más les conviene, cómo trabaja la gente, etcétera. Porque digamos que en tecnologías sí se solía utilizar mucho lo que es trabajar de forma remota, todo lo que es desarrollo web, ya hace muchos años, ya digamos que son posiciones y trabajos que venían haciendo la gente de forma 100% remota y obviamente cumpliendo con los resultados, que es lo más importante. Para mí, digamos que en base a mi experiencia propia, a mí sí me gustó mucho un evento que hicimos en Suezca con todos los parámetros de bioseguridad, porque sí le aporta muchísimo un componente social y de conexiones humanas a lo que es el trabajo. No es lo mismo trabajar frente a una pantalla y hablar con una imagen o con una foto con el nombre de una persona, que tal vez prender la cámara, ver a esa persona, haber conversado con ella, haberla visto literalmente presencial, porque se forman conexiones y esas conexiones humanas nos permiten desarrollar un trabajo pues mucho más enfocado a los resultados del equipo y tener una conexión mucho más fuerte. Yo creo que en verdad las empresas deben migrar digamos que a una presencialidad o a un trabajo mucho más flexible, ¿sí? No estar como diciendo a la gente, no, tienes que venir tales y tales días, sino pues tú verás cuando quieres venir, tienes cosas que hacer, lo entendemos. Y esto creo que da muy buenos resultados porque la gente también tiene más tiempo para compartir con sus familias, se sienten más feliz.
agradecen de hecho mucho a las empresas pues ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el trabajo o esos modelos híbridos de presencial y oficina ofrecen muchas ventajas tanto para la empresa como para la persona. Ok, sí, tienen razón. Yo tengo una duda con respecto a eso y es cómo podemos formar nuestros equipos en virtualidad o de manera remota, ¿sí? Sabemos que nuestro equipo todo el tiempo están entrando personas nuevas. ¿Cómo deberíamos hacer para formar esos equipos y crear la cultura de PGD? Sí. Acá viene un poco lo que veníamos hablando y es cómo medimos a la gente si no estamos viendo en el día a día qué están haciendo. Entonces acá es donde nosotros como gestores de equipos debemos cambiar ese modelo y comenzar a medir a la gente realmente por los proyectos o por lo que gestionan durante su día a día. Si cumplen con los resultados, si es un equipo de ventas, por ejemplo, o si es un equipo de desarrollo de proyectos que cumplan con el desarrollo de proyectos, optimizaciones, etcétera. Entonces yo creo que es bien importante eso, cambiar el modelo en el que medimos a la gente, porque pues primero no tenemos cómo medir efectivamente si están trabajando, a qué horas están trabajando o no. Y también pues creo que es muy importante de la parte también del empleado pues ser una persona comprometida, una persona autónoma en sus proyectos, porque también puede pasar y se dan casos de gente que aprovecha el home office para hacer de todo menos para trabajar. Entonces también hay que aprovechar estas medidas para sacar lo mejor de ambos modelos, pero pues también mantener y mejorar los resultados que uno como empleado le está dando a su organización. Juli, tú has visto, digamos que mientras formas equipos de manera remota, tú que has formado equipos en Costa Rica y en Colombia, ¿cómo has hecho para poder mantener esa unidad o esa cultura que nos caracteriza? Ok, bueno, a mí me pasó algo muy curioso. Yo ya tenía equipos el año pasado, en enero del año pasado, equipos en Costa Rica y en Colombia, pero yo en enero del año pasado, en febrero, perdón, me fui a Suiza y terminé atrapada ya por casi 8 meses durante la pandemia, y durante ese tiempo, aunque ya a la mayoría los conocía en vivo y en directo, creo que me conecté más con ellos, y parte de eso es conocer a cada persona. Creo que ya lo nombré, pero todos tenemos motivaciones diferentes. Entonces también tengo un analista en Costa Rica que tiene una hija, y yo le pregunto siempre cómo está tu hija y cómo están tus papás, y es importante preguntar a la gente cómo está. Entonces prender la cámara, lo que dice Pau, prender la cámara es muy importante. Y de pronto pasa un gato, ay, ese es tu gato, y hay gente que ama a sus mascotas como sus hijos. Cuéntame de eso, qué motivaciones tienes. Y creo que como líderes es importante nosotros también adaptarnos. Uno no puede leerse un libro de liderazgo y ver esta forma es la que tengo que liderar. No, porque todos son distintos. Todos tenemos motivaciones distintas. Hay gente que trabaja súper bien y hace todo muy rápido. Hay gente que trabaja mejor de noche. Entonces es adaptarnos, pero creo que conocer a las personas y realmente encontrar qué los motiva, cuáles son sus preocupaciones, y que crean en uno, no lo vean a uno como el jefe, sino que pueden confiar en uno. También un tema que a mí me pasaba, por lo menos acá en Colombia, hace muchos años, trabajaba en otra empresa que tenía que trabajar fines de semana. Tengo que pedir una cita médica de 1 hora. Bueno, ¿cuándo me repone el tiempo? En cambio, decirle a la gente, lo primero es tu familia, es la salud también, fresco, ve, y la gente cuando se siente también esa confianza, creo que trabaja mejor, porque dan lo mejor de ellos. ¿Tú cómo lo ves, Pau? Bueno, yo en este caso sí estoy súper de acuerdo con lo que dice Julia. Yo pienso que para formar equipos a la distancia, las empresas inicialmente y súper importante sí tienen que pensar en cómo se sienten, lo que piensan, cuáles son sus emociones. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues inicialmente conociendo sus necesidades y sus desafíos de estar trabajando de manera remota. Y esto lo pueden hacer con encuestas, y no solo encuestas. Hoy en día hay un sinfín de herramientas que las empresas pueden utilizar para entender y para conocer cómo se sienten y lo que están pensando sus trabajadores. Y sobre todo, poderles desde el lado profesional y laboral darles consejos de forma abierta sobre cómo lograr hacer ese trabajo virtual, ese trabajo remoto de una manera más eficaz. Asimismo, pienso que no podemos dejar a un lado entrenamientos de temas básicos y que a veces dejamos a un lado y olvidamos, como lo son, y Juli lo mencionaba, el tema del liderazgo, de gestión del tiempo, incluso de cómo tener comunicación efectiva. Son este tipo de entrenamientos como en esas habilidades blandas que logran que nuestros trabajadores tengan un mejor y más eficaz trabajo remoto,
y que nos ayudan a nosotros como grupo también crecer con ellos y dar como un valor agregado a los resultados que estamos entregando. Ok. Bueno, en resumen es poder preocuparse por las demás personas, poder entender cómo está viviendo cada uno esta situación que ninguno nos esperábamos, ¿no? Entonces, pues creo que eso es como la empatía, estar entendiendo qué es lo que siente cada uno y que cada uno tiene un mundo diferente. Gracias por acompañarnos en este podcast. Espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas Gracias, Carlos. Gracias. Gracias a todos por escucharnos y quiero invitarlos a todos a participar en los procesos que tenemos abiertos para ustedes. Si tienen un excelente nivel de inglés y les interesa el mundo de la publicidad digital, síganos en LinkedIn en Publicis Media Colombia y entérense de todas las posiciones abiertas que tenemos.